Jóvenes, nuevamente los saludo. En este video vamos a revisar el último tema, el último de los módulos periféricos que vamos a trabajar con el microcontrolador. En este caso se trata del módulo de comunicación serial, USART, cuyas siglas significan Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Ahorita vamos a hablar sobre la teoría de lo que es este módulo de manera general, un poquito de detalles acerca de lo que significa cada parte de su nombre. Antes de entrar en detalles de la comunicación serial, nada más hay que hacer un recordatorio de los tipos de comunicaciones básicas que tenemos en los microcontroladores, en este caso la comunicación paralela y la comunicación serial. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La comunicación de manera paralela quiere decir que yo puedo enviar varios bits al mismo tiempo, ¿sí? Necesitaría un bit, un cable o un pin por cada bit que yo quiera mandar, y de manera simultánea yo podría mandar todos esos bits. En este caso yo podría, como lo muestra aquí la imagen, podría yo mandar un byte completo, ¿no? Los 8 bits a través de estos 8 cables. Adicionalmente, dependiendo del protocolo, dependiendo del tipo de comunicación paralela en específico, podríamos tener más de un cable adicional para controlar. Por ejemplo, en este caso, de manera muy general, podríamos tener un clock, ¿no? Donde cada clock nos diría, ¿sabes qué? Va pasando byte, ¿no? Un byte, el siguiente clock pasa un segundo byte, el tercer clock pasa un tercer byte. Hay algunos otros protocolos de comunicación paralela que me permiten tener un poquito más control. Sin embargo, pues constituye una implementación física con mayor número de cables, ¿no? ¿Qué ventajas o qué desventajas podríamos ver de la comunicación paralela? En este caso, la comunicación paralela nos daría de ventaja quizá una comunicación de primera instancia, ¿no? Más rápida, porque no podría yo estar pasando bytes completos. En el caso, por ejemplo, de sus computadoras, ¿no? Tienen computadoras de 32 bits, de 64 bits. Quiere decir que tienen buses de comunicación que permiten pasar 32 o 64 bits de manera simultánea, ¿sí? Para que se procesen al mismo tiempo. Entonces, podría ayudarnos a tener una velocidad de comunicación mucho más rápida. ¿Qué detalles tiene? Pues algunos detalles de los que tiene como desventajas es pues su implementación física, ¿sí? Cada cable, recuerden que corresponde a un bit, entonces entre más número de bits queramos comunicar de manera simultánea, pues más cables, más cobre, más material, más espacio necesitaríamos en los circuitos, ¿no? Entonces, pues dependiendo también las necesidades, pues tendríamos que elegir cuántos bits queremos comunicar. Otro detalle es que en altas frecuencias, ya en señales de altas frecuencias, si lo recuerdan bien, cada cable al comunicar o al transmitir corriente eléctrica, pues genera un campo eléctrico y por consecuente un campo magnético en el cable, ¿no? Que puede influir de manera perjudicial con ruido al cable que está de manera continua, ¿no? Entonces el diseño también electrónico se puede volver un poquito más minucioso, ¿no? Más detallado para poder solventar este tipo de situaciones. Pero bueno, esa es la comunicación paralela de manera muy general. La comunicación serial la podemos ver de esta manera. La comunicación serial, si lo notan, aquí nada más usaríamos, por ejemplo, a comparación de este que necesita 9 cables, 8 cables de datos y uno de control para el clock. Aquí podríamos tener un ejemplo, ¿no? Un solo cable donde pasan todos los bits que yo quiero transmitir y un solo cable donde pasa el reloj, si es que yo lo quisiera utilizar, ¿no? Ahorita digo por qué digo si lo quisiera. Hay maneras de brincarse la necesidad de estos relojes. ¿Qué desventajas tiene? Eh, pues lo que le toma un ciclo de reloj a este para pasar 8 bits, a este le tomaría 8 ciclos de reloj. Para cada uno de los bits de ese byte completo que yo quiero pasar, yo necesitaría un relojazo para que pase de un lado al otro, ¿no? Quizá las velocidades de comunicación puedan verse afectadas, tener una desventaja en ese aspecto. Sin embargo, por ejemplo, yo podría tener una implementación física más rápida, ¿no? Solo 2 cables, menos espacio, menos material, menos costo, ¿no? Entonces,
menos ruido eléctrico que pudiera haber de otros cables paralelos, etcétera. Entonces, pues cada uno tiene sus ventajas. Cada protocolo, los protocolos son los que nos dictan cómo van a ir estos bits, ¿no? Cómo se va a ir formando la información para que pase de un lado al otro. Los estándares eléctricos nos permiten saber pues qué voltajes van a tener, cuánto tiempo, el cable, tipo de cable, la resistencia. Entonces, todos esos estándares y protocolos pues nos dictan eh, las reglas para cada uno de estos modos de comunicación, de tal forma que nosotros podamos elegir cuál es el que nos conviene de mejor forma, ¿no? Entonces, continuemos. Ejemplos de códigos de protocolos seriales. Tenemos, por ejemplo, el código Morse, ¿no? Es un código manual, digámoslo así, no es electrónico, ¿no? Bueno, sí podría ser electrónico, finalmente hay los transmisores de Morse, pero también podría ser pues manualmente, ¿no? Otro protocolo de comunicación serial es el Ethernet, otro es el I cuadrada, algunos seguramente conocen el MIDI, que es para el audio, el USB, el serial ATA de los discos duros, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay muchos protocolos de comunicación serial. No necesariamente quiere decir que use solo un dato, usar un solo cable, ¿sí? Probablemente necesite algunos más para controlar ciertas cosas o para transmitir y recibir al mismo tiempo, ahorita vamos a ver, pero la intención siempre es que a través de un solo cable te transmita una serie de datos, ¿no? Ya sea un solo cable para ida, otro de regreso, etcétera, etcétera. Entonces, esos son ya los ejemplos de algunos protocolos seriales. Recuerden que el nombre decía asíncronos, ansíncronos, es decir, síncrono y asíncrono. Síncrono, como su nombre lo dice, necesita sincronizarse con algo y normalmente se usa un clock, como en el caso que está aquí abajo de la imagen. Yo requiero un reloj para poder sincronizar la transferencia de los datos. Ejemplo, cada uno de estos bits de este dato de amarillo pues estarían controlados por cada ciclo de reloj que se genere en esta señal de control. Cada ciclo de reloj podría darme pauta para que uno de esos bits se transfiera del transmisor al receptor. El modo asíncrono no requiere reloj. Sin embargo, ustedes tal vez se pregunten, ¿no? ¿Cómo carambas vas a ver el transmisor cuando termina un bit, cuando empieza el otro? Se hace de tal manera que se ponen de acuerdo a la velocidad que van a platicar, ¿no? A la velocidad que van a estar hablando entre ellos. Entonces, tanto el transmisor como el receptor deberían saber que, por ejemplo, un bit va a durar cierta cantidad de milisegundos o microsegundos, ¿no? Dependiendo de la velocidad a la que se hayan puesto de acuerdo. ¿De qué manera pueden decir, sabes qué? Cuando yo te mande un 0, va a empezar tienes que esperar cierto tiempo y empiezas a recibir los 8 bits, ¿no? Y cuando termine el 1 quiere decir que ya te termine de mandar los datos. Entonces, de alguna manera, aquí es donde se nota muy claramente un protocolo de comunicación. Se empieza a formar una trama de datos, ¿sí? Una forma en la que se van a estructurar los datos de tal manera que tanto el transmisor como el receptor entiendan qué se está mandando. Un ejemplo de cómo se vería en un osciloscopio, ¿no? Si digamos que lo viéramos en un osciloscopio, la señal serial podría ser algo así. La señal serial normalmente va a empezar en alto y cada vez que yo quiera cambiar un dato, pues simplemente mando el tiempo necesario a ese dato para que se pueda generar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre modo asíncrono y modo síncrono, el uso de un reloj. Ahora bien, por ejemplo, en el caso del modo asíncrono, que es el que vamos a estar utilizando en el curso, ¿cómo es la estructura de la trama de datos? Ustedes van a tener normalmente una trama de datos de manera por default, digamos, la más normal que se usa es como la que está aquí abajo. Tenemos un bit de inicio, normalmente empezamos a transmitir desde el bit más significativo, de los 8 bits que yo puedo transmitir, voy empezando con el que vale más, ¿no? Y voy yéndome hacia el menos significativo hasta que finalmente termino con un bit de parada. En este caso, por ejemplo, en la imagen anterior, podíamos ver que el bit de inicio es un 0, ¿no? Y el bit de parada es un 1. Y en medio están los 8 bits del dato que yo quiero mandar. En este caso, por ejemplo, si yo definiera una velocidad de transmisión que se le llama baudios o bits, ¿no? Por segundo
de 115.200 bits por segundo, quiere decir que tanto transmisor como receptor deberían configurarse con la misma velocidad, sabiendo que van a mandar 8 bits, ¿no? Que van a mandar y recibir 8 bits, o sea, todo tiene que estar perfectamente de acuerdo. ¿Qué te voy a mandar? No, pues te voy a mandar un bit de parada, de parada para que sepas que ya terminó, te voy a mandar un bit de inicio, te voy a mandar un bit de 8 bits de datos, te voy a mandar los datos a 115.000 bits por segundo. Entonces, de esa manera, si los dos se ponen de acuerdo, ya los dos sabrán que, por ejemplo, cada bit va a medir, ¿no?, el ancho de ese pulso, ya sea 0 o 1, va a medir, por ejemplo, en este caso, 8.681 microsegundos. Eso es transparente para ustedes. En el código, en la programación de MPLAB, ustedes van a simplemente elegir a qué velocidad quieren transmitir y el módulo UART se va a encargar de generar los bits a con estos tiempos. Aquí pueden ver un bit adicional, que de hecho no se ve en la trama de datos, que se llama bit de paridad. En este caso, la trama de datos no lo tiene, por eso es que dice 0 bits de paridad. Pero si ustedes quisieran, no sé si lo tengo aquí adelante, no. Hay un bit de paridad que se puede agregar a esta trama de datos. ¿Para qué sirve? Este bit de paridad nos permite, son los primeros intentos, digámoslo así, es una forma muy básica de detectar errores en la transmisión de datos. Imagínense que ustedes están queriendo mandar este dato, ¿no? Y resulta que en el cable hubo ruido, pasó, no sé, algún ruido eléctrico de un motor, el cable está un poco dañado, yo qué sé. Pero resulta que por aquí uno de estos bits, por ejemplo este, ¿no?, que es 1, resulta que le llegó como un 0 o a la mitad, ¿no?, o algo así al receptor, y finalmente el receptor lo toma como 0, ¿no? Puede ser que eso signifique que hay un error de datos, y si se dan cuenta, el protocolo como tal no hay manera de detectar el error, si no es que se le pregunta, digamos, al transmisor: ¿y qué me mandaste? Y como que se pongan ahí a platicar, ¿no? Ya te mandé un 5, ¿no? ¿Y recibiste un 5? Ah, pues que sí. Entonces, ese tipo de cosas se pueden detectar con el bit de paridad. En el UART, el bit de paridad no es más que una forma de tratar de detectar errores. Ejemplo, si yo pongo que bit de paridad es lo activo y se agrega un bit aquí adicional que tiene un 1 o un 0, yo podría decir que le voy a poner un 1 cuando el número de unos que hay en mi byte de datos es par. Si el número de unos que hay en mi byte que yo voy a transmitir es par, le pongo un 1. Pero si no es par, le pongo un 0. Y es una forma muy básica, ¿no? Entonces, el receptor recibe los bytes, ¿no? Revisa estos bytes, este byte, ¿no?, estos bits del dato, y empieza a contar cuántos unos hay. Entonces dice: ah, pues hay que 5 unos, ¿no? Ah, pues entonces es impar. Entonces le manda el receptor, genera su propio bit de paridad y lo compara contra el bit de paridad que generó el transmisor, ¿no? Si el bit de paridad del transmisor lo calculó que era par y le puso un 1, y al momento que él recibe, el receptor detecta que el número de unos es impar y le pone un 0, quiere decir que no hay un match, ¿no? Entonces, en ese momento, a nivel de programación, a nivel de usuario, ¿no?, el que programa, el programador, si detecta eso, puede solicitar nuevamente el dato, ¿no? Entonces, ahí se empieza a generar ahí un protocolo de comunicación un poquito más completo, robusto, de tal manera que, pues, se trate de identificar los errores. No solo se mandan los datos y a la buena de Dios a ver si lo detectó el otro y si le llegó bien, ¿no? Que finalmente así es como por default funciona, pero podríamos usar este tipo de cosas. Protocolos más avanzados como USB, Ethernet y todas estas cosas pues ya nos permiten tener una robustez en cuanto a la comunicación un poquito mayor, ¿no? Entonces, bueno, así funciona la trama de datos de la estructura del UART. Ahora bien, ¿cómo se hace una implementación física? Nuevamente, esto es va a ser transparente para ustedes, sin embargo es necesario que lo sepan. Dependiendo del estándar que se use, por ejemplo hay estándar RC232, hay un estándar RC422, hay un estándar TTL, ¿no?, donde yo podría identificar distintas situaciones físicas. Por ejemplo, el RC232
necesito una implementación física con circuitos específicos que me permiten tener voltajes entre 12 y menos 12 volts. Un 12 volts significa 0 y un menos 12 volts significa 1. Así lo definieron, hay un estándar, todas las especificaciones eléctricas del por qué está configurado así. Por ejemplo, hay otro protocolo, otro estándar, ¿no? RS422, que me permite comunicarme entre 0 y 5 volts. Y el TTL, que también me permite entre 0 y 5 volts. Tiene sus diferencias en cuanto a, por ejemplo, corriente que se usa, en cuanto a la dimensión, el tipo de cable, si es diferencial, si no es diferencial, las longitudes que permiten los cables. Entonces, toda esa información, los estándares nos la definen. El protocolo sigue siendo el mismo, ¿sí? El protocolo sigue siendo la misma trama de datos. Yo elijo qué velocidad, si mide parada, etc. Pero la forma en la que se transmite de manera física va a cambiar de acuerdo al estándar, ¿sale? Y de acuerdo también a las especificaciones del producto físico que yo vaya a implementar. Aquí arriba tengo una información adicional, nada más como breviario. Normalmente en UART vamos a mandar el byte completo a nivel ASCII. De hecho, aquí lo tengo en la tablita. Ahorita lo veo. Vamos a ver cómo se pueden mandar los datos, cómo se interpretan los datos, los bytes que se van a mandar. Físicamente, continuamos con la implementación física. Ya sabemos que se pueden tener distintos estándares y físicamente, de manera muy simple, esa es la comunicación, la forma en la que se van a conectar los dispositivos. Van a tener una tierra en común, por supuesto, ya saben, si yo quiero conectar dos dispositivos y que se entiendan entre sí, pues necesito una referencia, y esa es mi tierra. El microcontrolador, por ejemplo, va a tener dos pines, uno de recepción y uno de transmisión. El protocolo UART permite tener un cable para transmisión solamente y adicionalmente un cable para recepción, como que agiliza, ¿no? Podríamos tener un solo cable para transmisión y recepción, pero de alguna manera si si el protocolo lo permite, yo podría transmitir y recibir al mismo tiempo. Se vuelve un poquito paralela la comunicación, ¿no? Pero finalmente el byte de información que se transmite se tiene que transmitir a través de un solo cable. Entonces, el transmisor del microcontrolador debe estar conectado al receptor del periférico, ¿no? del otro dispositivo. De tal manera también que el receptor del microcontrolador pues va a recibir información del transmisor del otro dispositivo. ¿Sale? ¿Qué es el código ASCII? No es más que una tabla que nos permite codificar, ¿no? Tal cual, los caracteres con los que escribimos. Cada uno de los caracteres tiene asociado un número entero o un número hexadecimal que es el que se transmite normalmente a través del protocolo UART. La mayoría de compiladores, la mayoría de programas están diseñados de tal manera que si yo, por ejemplo, quiero mandar una A, en realidad se manda el código en byte de esa A, que es el código ASCII, que sería el número 65. Entonces, por ejemplo, si un microcontrolador quiere escribir hola, ¿no? Entonces va a mandar primero un 72, después va a mandar un 79, con mayúsculas, ¿no? Después va a mandar un 76 y luego un 65. El receptor debe ser, ustedes deben de tenerlo bien claro, a veces hay una confusión ahí, pero nada más es saber que los números que yo estoy recibiendo en realidad se refieren al código ASCII del carácter, no a un número entero, ¿sí? Si yo quisiera mandar un 65, puedo mandar el 65, un número entero 65, puedo mandar el 65, pero el receptor tiene que ser consciente, ¿no? Ustedes en programación deben decir, ¿sabes qué? Estás recibiendo un 65 y realmente corresponde a un 65, no corresponde a una letra A, ¿no? Entonces nada más hay que hacer ahí unas diferenciaciones. De hecho, una manera muy rápida de entenderlo es, si yo por ejemplo quiero mandar un carácter cero, una letra, ¿no? Un carácter más bien, un cero, voy a mandar un 48. Pero si quiero mandar un cero realmente, entonces, por ejemplo, yo puedo mandar un cero desde el transmisor, un cero carácter que normalmente se manda así, el receptor va a recibir un 48
Pero si yo sé que lo que me está transmitiendo en realidad debería ser un número, simplemente le resto 48, ¿no? Si me mandan un 1, le resto 48. Si me mandan un 2, le resto 48. Entonces, ese me va a dar el número como tal, ¿no? Podría ser una forma. Hay funciones que me permiten convertir de caracteres a enteros y de enteros a caracteres. Pero una forma muy fácil de hacerlo es restarle 48. Si lo notan, es la correspondencia, ¿no? El 0 corresponde al número 48. 48 decimal corresponde al carácter 0. ¿Sale? Bueno, entonces eso sería todo por la parte de la teoría de la comunicación serial. En la parte práctica vamos a ver la implementación en MPLAB, cómo se configuran todos estos detalles de, de la, de la forma en la que se van a comunicar los dispositivos a través del puerto serial. Y bueno, vamos a ver un ejemplo simulado. Listo, jóvenes.